Y acá nos encontramos en Destino Traful. Lo pueden encontrar a la vera de la Ruta 65, que es la misma que les va a dar el acceso a Villa Traful. En este lugar es donde vinimos a contratar lo que es la excursión del bosque sumergido. Cuentan ellos con dos variantes. Hay una más express de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, donde te llevan, ves el bosque y volves. Está destinada a personas que tienen otras cosas que hacer o quieren hacer otros recorridos también para no ocupar tanto del tiempo. Si no, está la misma excursión donde podés ir y luego ellos te pasan hasta una playita donde podés llevarte algo para comer y pasás más la tarde, el día y te van a buscar en distintos horarios y te regresan acá, pero mucho más tarde. Podés elegir las dos opciones, la que más cómodo te quede. Viajeros, ahí estamos cruzando el lago Traful. Son re grandes. Sí, ese es el tamaño promedio. Ahí vienen. No hablen para acá. Ahí va la casa, mira. Acá me interesaba saber lo del tema del permiso de pesca, porque vimos muchos sectores que no se puede directamente pescar y otros dice con permiso de pesca. Así que Santi nos va a contar cómo es ese tema. Bueno, el permiso de pesca se saca de manera online. En realidad es un permiso que te permite pescar y sacar una especie de arcoíris por día por pescador o 2 por embarcación. De noviembre a diciembre es devolución obligatoria, de diciembre a marzo puedes sacar una sola. Y básicamente leyendo el reglamento tenés lugares de zonas más habilitadas que otras o de prioridades. Por ejemplo, la desembocadura de los ríos tienen prioridad a la gente que pesca con mosca. Mira, qué interesante. Entonces todas esas partes, por ejemplo, estás pescando con señuelo, viene alguien con mosca y teóricamente tiene prioridad el que pesca con mosca, ya que la mosca daña menos a la especie. O sea que sí, un turista puede venir y sacar el permiso, tramitarlo y vivir la experiencia. Online, te mandan un PDF y con ese PDF vos se lo mostrás al Parque Nacional Nahuel No se puede pescar con carnada, ni con doble anzuelo. Así que es la manera de poder pescar legalmente en el Parque Nacional. Es espectacular, ahí tienen para los pescadores toda la información que por ahí nos preguntan cómo es el tema. Yo pensaba que no, que era algo más que había que rendir o más engorroso o que tenías que estar acompañado también de un guía porque allá también hay sectores que es así. Sí. ¿Pero ellos comen peces o comerán pedazos de corteza? No, las truchas son caníbales. Ah, o sea que comen... Se comen hasta sus propios hermanitos. No me digas. No les interesa nada. Mirá qué hermoso, una belleza. ¿Y al humano si está metido mordisquea los dedos o algo o no? No. No es una palometa. Bueno, pero estoy preguntando. No, son ultra asustadizas, son territoriales, pero... Pero que se comen sus propias crías, eso no lo sabía, re caníbal. De contra. Imagínense que suben, desoban y de ahí termina el labor de padres. Y ahí está. De las crías se estima que 2 o 3. Que se las arreglen. Exactamente. Se estima que pocas de las crías son las que... Viven. Ahí existe el patriarcado. Son pocas las crías que llegan a la adultez y el resto se terminan muriendo. Chicos, tienen varios horarios para venir, como ya explicó Gisela y demás. Está muy copada y muy buena la gente, la amabilidad que tiene. Juan Pablo nos atendió. Sí, el cruce es rápido, en realidad eso le pregunté si tardaba mucho y nos dijo que no, como 5 o 10 minutitos. Pero que en esos 5 o 10 minutitos sí se puede poner medio fresco. Así que a lo mejor una rompeviento, una campera livianita para protegerse. Y una vez que llegás ya dice que no porque la navegación es muy lenta, entonces ya no van a pasar frío. Tienen que ir como a medias, medio desvestidos, medio abrigados. Y eso depende también si son friolentos o son calurosos. Yo vivo de calor, mira. Y yo veo acá recién hay gente con campera, sí, con buzo, bueno, ahí depende a veces de la zona, ¿no? Sí, sí. Igual Villa Traful siempre tiene un airecito, me parece a mí personalmente, que un poquito más fresco que otros lugares, creo yo. Así que si están huyéndole del calor, este es el mejor punto al que se pueden venir. No, y aparte te engaña porque después te terminás quemando todo. Sí, eso también, el sol pega muy fuerte, además el lago refleja mucho, así que van a terminar quemados si no se ponen buena protección, sobre todo en la cara, en los hombros. Así que a venir y disfrutar de este hermoso destino turístico. Súper recomendado esta excursión. Lo bien que la hemos pasado, hemos aprendido de todo, vimos fauna, vimos peces, vimos los árboles del bosque sumergido, aprendimos un montón también de historia,
de por qué adentro del parque hay varias casitas donde pueden vivir cuando en realidad nunca está permitido. La verdad que no tiene desperdicio todo lo que hemos aprendido aquí en Villa Traful. Ha sido un día maravilloso. Esperamos que les haya gustado y para que este canal siga prosperando, recuerden darle me gusta, suscribirse y comentar, que eso hace que YouTube nos difunda y nos conozcan un montón de personas más como ustedes. Tremendo el lugar a donde nos vamos a estar quedando, es en Vulcanche. Quédense ahí que les vamos a mostrar todo, la habitación, el predio, tienen glamping, un paisaje espectacular y lo mejor es que está sobre la ruta 65, que es la que te trae directo a Villa Traful. Allá enfrente está el lago, solo cruzás caminando, muelles, lagos, restaurantes, proveeduría, todo a metro. Qué lindo que están los glamping, me parece, ¿no? Mirá si le hubiera tocado un glamping. Hermosísimo, pero me dijo que ya estaba todo reservado, inclusive creo que por toda la temporada. Sí. Estas son las empanadas de Darín que íbamos a comer. Al final decidimos no comer las empanadas de 40.000, 50.000 pesos. Y la G dijo, bueno, también voy a cocinar. Ya mañana me toca hacer la soda a mí. A ver, ¿qué nos hacen? Huevito, lechuga, tomate, tostones con palta, pechuguitos de pollo y salchichitas. Todo lo que salió. Salchichas papi que nunca las había probado. Y mi latita Los Andes. No estoy en Los Andes, pero bueno. Día viajero, ya amanecimos descansados. Y con una liebre, alias conejo, en la ventana que estábamos mirando recién. Ay, Dios, se lo va a volver carita, así con rayitos de sol. Se la va la carita. Qué preciosura, y todas las aves que están levantándose. Está hermoso. Este lugar es hermoso. Ahora vamos a desayunar y vamos después a ver qué aventuras salen acá en Villa Traful. Ya hicimos el pedido. Hicimos las compras, fuimos a la verdulería por 8.300, fuimos por 40.000, compramos pechuguita de pollo, huevos, unos tostitos, una levité, una Sprite. Me parece Unas cervecitas, una cervecita, contame la cervecita. Diría que es más barato de lo que me salió comprar en San Martín de los Andes. Me salió mucho más caro cuando fui allá. No, está barato, está barato. Sí, encontramos un buen lugar. Obviamente, donde paramos de casualidad, a lo mejor vas a otro y te toca más caro. De verdulería, con lo que compraste gastaste 8.500. Sí, 8.300. 8.300, una cosa así. Sí, re buen precio. Estamos entrando a la playa Puntillas, acá en Villa Traful. El acceso es libre, gratuito. Tenés para estacionar el auto, también gratis. Uy, ya se empieza a ver el lago espectacular de Traful. Vamos a ver qué tal es la playita. Vamos a ver si podemos bajar por acá. Esta playa es re fácil llegar porque estás a 1,5 kilómetros del centro de Villa Traful. Ahí tenés estacionamientos gratis y desde acá tenés unas aguas transparentes, las más transparentes de la Patagonia Argentina. Esta es su punta Puntilla. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Cuando estamos entrando a una feria de artesanos, que lo vimos del otro lado de la ruta, de la costanera que estamos haciendo el caminito. Mire qué bonito como está todo decorado con lucecitas y demás. Igual acá oscurece como las 10 de la noche, así que están prendidas por demás antes. Y acá allí ya entró. Para comprar, ella entra rápido. Ah, si por eso lo trajo la persona. Sí, pero mira qué lindo queda, enfrente al lago. Al frente del lago, sí. Mira, hay waffles que endulzan tu día a rayán. Dice, con crema de frutilla y salsa de chocolate. Debe ser riquísimo. Mi papá es nacido y criado acá. Y a mí me trajo de vuelta a los 5 años. Estoy acá. Me encanta Traful. ¿Cómo es vivir acá en Villa Traful? Es lindo, a mí me encanta. ¿Y el invierno? El invierno es medio crudo dependiendo de la persona, dependiendo. Si tenés un trabajo estable, mejor para uno. Si no, bueno, ahí sí se hace medio complicado. Conseguir trabajo en invierno para el constructor, por ejemplo, es mucho más difícil. Claro. Y después muchos dependen del Estado, que está la municipalidad y que ayuda.
que tienen trabajo varios. Veo que están haciendo todo, asfaltado la entrada, la ruta, entonces hay varias partes que ya están, no es más ripio como era antes. Está ayudando mucho y bueno, para Villa La Angostura, que tenemos 27 kilómetros teníamos de ripio, ahora es mucho menos. Es muy cortito, Es claro. muy cortito el sector de ripio, así que está buenísimo. Y ahora nos queda aquella parte para la 237, que ahí sí, nos falta que nos asfalten, pero bueno, está mejorando. Están en un lugar privilegiado, los paisajes que tienen Gracias. son únicos y creo que lo más buscado en Argentina, en Google y todo, Villa Traful, Sí. es lo más buscado, ha superado a Mar del Plata, todo eso es La verdad tremendo. que no lo podemos creer nosotros. El otro día cuando vi ese, lo compartí en mi estado todo. Muy amable, siempre nos gusta a veces conversar y con las personas que viven de acá del lugar para que nos cuenten bien cómo es su experiencia, cómo la están pasando y demás. Así Sí, que no, acá la verdad que es re lindo. A mí, bueno, yo les recomiendo a todo el público que está presente, bueno, y ustedes, gracias por su visita. Y bueno, los invito a conocer Villa Traful, la verdad que es un lujo esto. Y cada amanecer, como les digo a los que vienen a comprar mis cuadritos, les digo, es distinto. ¿qué te compraste ahora? ¿Qué No tiene? me compré nada yo. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para las nenas. Mostrá. No saben todavía. Los compramos iguales, el mismo. Era para la playa. Ay, qué bonito. Con el cuerpiñito. Me ha fascinado lo que encontramos en la caminata. Miren lo que es la biblioteca al paso de Villa Traful. Acá hay una hermosa frase. Y miren acá, qué precioso. Uno puede sacar un libro, tomar para leer o dejar, si uno que ya leyó. Y por eso había tanta gente en el lago leyendo. Yo decía, Claro. casualidad, se traerán los grillos. No había visto que había un lugar compartido para dejar o tomar libros y así pasar la tarde. Parece que se llenó el camping tras un lado. Miren que dice completo, le han puesto hasta un cartel de madera y allá lo dice en los dos pilares del acceso. No hay lugar. Realmente he escuchado muchas veces que este camping está bárbaro, se ve la gente dentro muy feliz, están todos haciendo asados, preparándose para la noche. Se me hace que está muy bueno. Me encantaría poder venir en la próxima visita que hagamos a vivir la experiencia de este camping. Y ahí justo se van Sí. con los kayaks. Ahí vamos a entrar un poquito hasta adentro para que lo vean nuestros viajeros. Muchos estoy seguro que les gustaría saber qué tan lindo, pero miren lo que es la entrada. Lo que sí veo de este camping que es inmenso. Es gigante. Y con bajada al lado. Sí, vista directamente al lago Y Traful. allá hay un comedor, así que si quisieras pagar y no salir del camping por algún motivo lo podés hacer. Hay duchas, hay dormis, mira, y dormis re lindos. La gente con wifi trabajando. Mirá. Qué belleza. No, espectacular. Muy bueno. Allá se viene un asadito, parece. Hasta las parrillas tienen, Las parrillas armadas. re equipado. Muy bonito. Bueno, y para allá sigan lo que nosotros decíamos, que es gigante. Allá hay unas cabañas gigantes también. Pero mirá, para allá sigue. Mirá lo que es ese dormis. Mirá lo que es ese Y dormis. hay sectores allá, todo exclusivamente de carpas. Y allá hay desde motorhome, casillas, hasta mira, la camioneta que se le arma la carpa en el techo. Sí, muy Qué bonito. bueno que está. Están todas las clases, la verdad, de van life o de vida a la intemperie que pueden existir, las ves acá, todas juntas. Ah, ya tenés la famosa mesita para tomar mate. Pero ahí hay domos también. Tenés domo, glamping. Ah, re completo. Acá tenés otro uso del comunitario, de lo que son todos los asadores y parrillas. ¡Qué sombra que hay de espectacular! Ah, bueno, y la bajada única. Acá tenés el glamping de este lado. Sí, la verdad que tiene todo. ¿Salió algo, amigo? Nada. ¿No picamos nada? Viendo ahí un poquito más adentro, sí, la vi un par de... ¿Sí? ¿Saltaban? Sí, está comiendo arriba, pero... Pero no. Capaz que más hondo, más profundo. Sí, hay que ir un poquito más adentro. ¿Vos lo hacés con señuelo eso o no es con...? Esto es voladora. Ah, se llama voladora. Porque no sabemos bien. Nosotros, como somos más al lado de Santa Fe, es con señuelo, Ajá, que meté carnada, claro. con carnada. Sí, señuelo también a veces para el dorado. Y acá es para trucha eso, ¿cierto? Exacto, porque va... Lo muerde y lo saca. Exacto, así y está. Ay, lo rico que es la trucha. Ya me dio ganas de comer trucha. Sacamos algo, aviso. Aviso. Gracias, amigo. Ahora en la noche me pego una vuelta a ver si... Así. Capaz que a la noche puede ser que sea que pique mejor. Sí, puede ir. Sí, puede.
Perfecto. Así que acá el carnada no se puede usar, ¿viste? Sí o sí. Claro, me dijeron que no. O sea, lo atraes con esos colores, digamos. Sí, se puede. Gracias, amigo. Vos decís que es frutilla, no sé si... Lo mismo que vimos en el otro lado. Son frutillas. ¿Te acuerdas que tenía una frutillita? Sí, tiene el olor a frutilla, pero no sé si es frutilla. No. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y usted? Muy Muy bien, bien. acá andamos. Qué hermosa. Qué dada la nena. Tiene arriba la que es como una carpa. que Le va en arman el la techo. carpa, exacto, arriba. Mirá, va en el techo. Uy, mira esta, la Toyota. Esa es la todoterreno que la metes hasta Sí. arriba. ¿Lo estás mostrando? Sí, estoy Pero mostrando. que te veo que enfocar Porque para estoy allá. mirando. La Ahí. Toyota. Ahí tenés la Toyota, tuya. Mirá qué bonito. Y aquello que hace tipo colectivito aquel. Sí. Colectivito transformado con motorhome. Vamos. Acá hay una servicio. ¡Wow, señora! ¡Qué office! ¿Te gusta? Para las chicas del canal, a ver, información. Mire, les paso el dato. Esta ropa tan linda y versátil que se adapta a todo, la pueden encontrar en mi Lulu tienda. Ahí le vamos a dejar los datos para que ustedes lo busquen. Ellas tienen envíos a todo el país. Miren qué canchero. Y según el calzado que uno le pone, puede usarlo para la tarde, para la noche, para una cena importante, un almuerzo. La verdad que estoy chochísima con la ropa. Me pude traer muy poca ropa porque esto combina con todo. Bueno, vamos a cenar. ¿Dónde tenés? Vamos a cenar y le vamos a mostrar los platos que estamos esta noche deleitando. Vengan, vamos a ver qué conseguimos. Precios en Villa Traful. Estamos en Carancho, hay hamburguesas, los de 25, 26, sándwiches desmenuzados de cordero, ternera, pollo y bondiola de cerdo. También hay veggie y otros más variantes más básicos, entre 19.000 y 24. Papas fritas aparte, en 18.000, 20 y 22.000 según la variedad. Después hay milanesas, 26 y 28.000, que son enormes. Son casi para compartir. Claro. Trucha, que es uno de los más pedidos y regional, y un poquito lo que más sale 32.000. Y después hay pizzas también, hay pastas raras porque hay de trucha y de ciervo. También hay de verduras más clásicos, eso está muy bueno en 26.000. Y después hay algunos postres, bebidas, tragos y vinos. Hay un postre Chris, me dijeron. Sí, las chicas se fijaron y hay un lemon crisp. Vamos a pedir el Lemon Chris. Así que bueno, vamos a estar eligiendo y vamos a probar alguna de estas delicias. Llegó la comida, ¿qué tenemos para cenar? Trucha al verdeo, y ustedes se han pedido ver unas variantes de milanesa. Milanesa la napolitana con papas, y allá hay milanesa con puré. Con puré. Muy bueno. Vamos a probar, a ver, vamos a probar en vivo. Miren, Reacción en vivo. se desarma. Espectacular. Exquisita. Realmente no tienen el mismo sabor los pescados de acá que cuando llegan ya congelados. Muy abundante todo. Bueno, buen provecho. Cuando extrañas a tu gato. Michi. ¡Ella trompi! Ese trompis. Le doy besito a mi mami. Che, pero ¿por qué estamos acá adentro? ¿Qué vamos a comer? Porque descubrimos que el montañés que fuimos a comprar los alfajores y chocolates ha puesto una nueva sucursal y inauguraron hace 4 días la heladería. Y el helado, el sabor predilecto de esta sucursal es el alfajor montañés. El súper recomendado, el alfajor del montañés. Si quieren probar un sabor de helado que trae trozos de alfajor, este es el lugar. Y acá, desde la feria local de Villa Traful hasta acá llega este video. Ha terminado un día maravilloso en este lugar. Así que síganos, por favor, denle me gusta, comenten, hagan lo que quieran, díganle a sus familiares, que todo nos ayuda para que se sigan difundiendo nuestros videos y así poder seguir mostrándoles la Argentina y más allá.